Bienvenidos al primer trabajo práctico del módulo 1 de Introducción a la Animación Digital. Mi nombre es Augusto Salazar, voy a ser el docente que los va a acompañar durante esta clase y esta materia. Y para comenzar vamos a conocer lo que es el esquema conceptual de este módulo, el módulo 1. El módulo 1 se desprende del concepto de animación dos principios básicos. Primero, la definición de animación que podemos encontrar a lo largo de las lecturas. Como veníamos viendo, la animación podemos decir que es simplemente una ilusión óptica porque nuestro ojo no ve cuando hay más de 24 imágenes pasando continuamente por segundo. Si nosotros vemos menos de 24 imágenes por segundo, una después de la otra, comenzamos a ver que en realidad son imágenes sueltas, imágenes fijas. Pero cuando la vemos a mayor velocidad, nuestro ojo no lo percibe. Y se produce este efecto visual que nosotros podemos llamarle animación en nuestro estudio. De los conceptos del concepto de animación se desprenden los principios básicos, en donde vamos a ver los principios y técnicas de movimiento y puestas en escena. Vamos a estudiar principios que tienen que ver con la animación tradicional, cuando el animador no era como hoy el que se sienta frente a una computadora y hace clics en el mouse, sino que el animador dibujaba cuadro a cuadro y luego con distintas técnicas lograban que esto se traduzca a una pantalla. Bueno, los principios, las técnicas, los movimientos, las puestas en escena. Vamos a ver también las acciones, los tipos de acciones. Vamos a ver la importancia que tuvo siempre el suavizado de movimientos dentro de la animación. Hoy en día After Effects nos permite trabajar el suavizado de movimientos simplemente cambiando el tipo de fotograma clave que estamos utilizando. Pero este suavizado de movimientos no es algo que inventaron los chicos de Adobe con After Effects, sino que el suavizado de movimientos viene desde antaño, cuando se animaba nuevamente, repito, dibujando cuadro a cuadro, porque nos brinda naturalidad, credibilidad a los movimientos y que podamos disfrutar de una animación que sea creíble, que sea real, que sea realista, podríamos llamarlo de alguna manera. También vamos a ver la diversidad de la animación digital y por diversidad se entiende que abarca un determinado tipo de parámetros. Dentro de esta diversidad de la animación digital vamos a ver cuáles son las tareas del animador, cuáles son los rubros que actualmente desempeña o donde se desenvuelve un animador digital, y también vamos a ver los errores en el uso del software cuando estamos trabajando como animadores, errores a grosso modo, errores comunes. También vamos a ver qué tipo de software se utiliza dentro de esta diversidad para las tareas fundamentales o para las tareas más conocidas para un animador. Vamos a ver también los principios de cuando trabajamos en una animación, en animación digital, cuáles son los principios que deben regir nuestro flujo de trabajo, nuestra organización para trabajar. Y por supuesto, vincularemos estos principios básicos que hablábamos al principio, los principios de la animación clásica, con las ramas y principios las ramas y principales software de la animación digital, y también cómo se aplican
estos principios y técnicas para seguir al animar digitalmente con también las ramas y los principales software de la animación digital. Dentro de estas ramas, dentro de estos principales software, vamos a encontrar errores comunes también, vamos a encontrar diversidad, porque no hay un solo software que se esté utilizando para animar. Si bien nosotros dentro de los futuros módulos veremos específicamente el programa Adobe After Effects, vamos a conocer también y pudieron ver en la lectura que hay distintos software para distintas tareas, algunos muy específicos, otros que se pueden utilizar para varias tareas, como es el caso de Adobe After Effects, pero tenemos software muy específicos para solamente una tarea. Vamos a ver cómo se vincula esto con el área profesional y con la práctica de un animador en el campo. Ahora vamos a ver los conceptos teóricos clave de este trabajo práctico, de este módulo 1. La animación ocurre como un efecto visual cuando vemos imágenes fijas que se suceden progresivamente. Como decíamos hace un momento, es la definición misma de la animación, que sucede en ese momento en donde dejamos de percibir que son imágenes sueltas o separadas para comenzar a percibir estas imágenes como algo continuo, como algo que tiene correlatividad y que en realidad deja de ser imágenes sueltas para convertirse en movimiento en el ojo o en la percepción del espectador. Entonces es importante entender para comenzar a asimilar el contenido de este módulo que la animación en realidad es eso, es un efecto visual. El siguiente concepto teórico: trazar arcos para animar movimientos es clave para que estos movimientos sean fluidos. Como veíamos en la lectura, cuando estamos animando movimientos, sobre todo cuando estamos animando movimientos que tienen que ver con la naturaleza, movimientos que tienen que ver con una caminata o con el vuelo de un ave, trazar arcos para guiar ese movimiento es fundamental, porque nos permite que cuando nosotros veamos el movimiento, el trabajo final, nos demos cuenta de que hay realismo y hay naturalidad en lo que estamos haciendo, de que no es algo duro o algo que pareciera robótico, sino que se acerca más a algo real, a algo que podemos ver en la naturaleza o a algo que podemos ver en nuestra vida cotidiana. El siguiente concepto: los pequeños detalles pueden contar otra cara de una historia y hacen a la puesta en escena. La puesta en escena para el trabajo de un animador es fundamental. No solamente hablar de una escena como un escenario, como en el que estoy inmerso en este momento, sino también contar pequeños detalles hacen a la puesta en escena. Si vemos un personaje que está saltando de alegría, reflejar eso en el rostro del personaje como animadores cambia completamente la escena, cambia completamente lo que estamos contando. Y si además a esto le incluimos que ponemos a ese personaje en un escenario que refleja alegría, que refleja regocijo, y nos cuenta algo cada vez más profundo. De esto nos podemos valer muchísimo a la hora de animar. Y el último concepto que vamos a ver: en la actualidad hay una amplia diversidad dentro de las tareas como animador digital. Algo fundamental que vamos a ver en este módulo tiene que ver con cuáles son las tareas en donde nosotros podemos desempeñarnos o donde nos sentimos cómodos o donde podemos realizarnos artísticamente. Si bien este
trabajo, esta tarea de ser animadores digitales, a veces suena muy técnica, es una tarea artística también, en donde converge la tecnología con un trabajo artístico. Y es importante que el profesional pueda encontrar su lugar dentro de las tareas que realiza, el lugar donde se puede realizar y donde puede sentirse cómodo con lo que está haciendo. Bueno, a continuación vamos a analizar cuál es la situación problemática de este trabajo práctico que nos reúne en el día de la fecha. En la escena, como ven en el dibujo, tenemos tres instancias. La escena consiste, básicamente, el protagonista de esta escena es el cubo, ese cubo rojo que aclaramos es un cubo de goma por una cuestión del rebote, de la elasticidad que va a tener el cubo, porque se supone que al caer, al golpear contra el piso no es como un golpe de una piedra, sino de un cubo que tiene elasticidad y rebote. Entonces, una persona entra, está ese cubo arriba en el punto X, en lo que sería una suerte de acantilado, y esta persona entra, empuja el cubo, que cae en caída libre desde el punto X al punto Y. Es importante que el alumno tenga en cuenta, en este caso, en esta situación, todos los elementos que intervienen en la situación problemática. Desde el punto X y el punto Y, que tienen por definición estas letras asignadas, pero que después van a ser el punto de inicio de nuestra animación y el punto de final, o al menos de la animación de ese cubo, ¿no? Sin contar la animación de la persona que entra en escena para empujar el cubo. Tenemos también dentro de esos puntos X e Y el acantilado desde donde es empujado el cubo, y tenemos a este personaje que ingresa en escena para empujarlo. También al agregar a este personaje, sí cae de maduro de que esta animación requiere cierto grado de realismo gráfico, de que parezca que fue un empujón verdadero y no algo hecho por computadora, o que el cubo salga en línea recta, sino que tenga un trayecto, que tenga un inicio con aceleración. Y por supuesto, cuando el cubo cae y pega en el piso, esto del rebote también nos da otro campo de acción que tiene que ver con la animación de ese rebote. Imagínense que cuando el cubo rebota, puede que se deforme al impactar contra el piso. Después, al elevarse, puede que ese momento que queda elevado es un momento de animación donde el cubo queda suspendido un momento en el tiempo y vuelve a caer, a hacer uno o dos rebotes más hasta quedar fijo ahí en el punto Y. La actividad número 1 nos habla de dibujar. ¿Cuál sería la curva de animación en este caso que estuvimos planteando? ¿Cuál sería la curva de animación para realizar el movimiento, para realizar el seguimiento de la animación del cubo? Y recuerden, como leímos en las lecturas, la importancia que tienen las curvas de animación, y sobre todo en este tipo de ejercicios o en este tipo de animaciones donde estamos animando algo que es tirado al vacío, algo que es empujado, algo que tiene un carácter muy, muy particular. La segunda actividad, si utilizamos la técnica de animación pose a pose, ¿cuáles serían los 3 puntos clave? Y acá es importantísimo que podamos identificar los puntos clave de la animación pose a pose. La animación pose a pose, recordemos de la lectura, es muy importante que la aprendamos,
debido a que de este estilo de animación es del que después se desprende la ingeniería del programa Adobe After Effects para animación. Entonces, si nosotros comprendemos este pilar básico de antaño, de cuando se animaba dibujando cada una de las instancias de lo que después se iba a ver, nosotros vamos a poder comprender también cómo animar hoy en un esquema completamente distinto, en una realidad completamente diferente a la de estos pioneros, pero que no deja de tener los mismos principios y no deja de utilizar los puntos clave que hoy podemos llamar fotogramas clave quizás. Y la tercera actividad, cuando el cubo cae al punto I y comienza a rebotar, es identificar dónde debería estar el suavizado de la animación dentro de ese rebote. Si nosotros logramos identificar esto, vamos a poder también identificar dentro de otro tipo de movimientos dónde suavizar el movimiento para darle la naturalidad, para darle el realismo necesario a ese movimiento que estamos animando. Pero en el caso planteado es, en el momento en que rebota el cubo, ¿dónde está? ¿Dónde hay que identificar? ¿Dónde debe ser suavizada la animación?
Bueno, vamos a comenzar con la resolución de las actividades. Recordamos la número 1, nos decía cuál es la curva de animación principal para este caso y nos pedía dibujarla. Las curvas de animación, recordamos, son una clave a la hora de animar movimientos, sobre todo si buscamos realismo en estos movimientos o cierto aire de naturalidad en la animación. Vamos a dibujar nuestra escena acá. Recordamos el punto X, el punto Y, y cómo nuestro cubo va a pasar de estar acá y va a terminar en el punto Y. ¿Cuál sería la curva de animación? ¿O qué sucedería si no tuviéramos una curva de animación? El movimiento sería rígido, pero si trazamos esta curva, nos damos cuenta que el recorrido del movimiento es diferente. El recorrido del movimiento, hasta podríamos decir que esta primera parte y darle otra caída al movimiento. ¿Cómo influye la curva de movimiento a la hora de animar? ¿Cómo influye en nuestro trabajo? Es plantearla primero, es plantear primero la curva de animación. Este caso es muy particular, pero para todo tipo de movimiento es importante trazar la curva de animación. Como vimos también en uno de los ejemplos de la lectura, si vamos a animar el movimiento de un brazo que va desde abajo hacia arriba, si trazamos la curva de animación, tenemos incluidas en esa curva todas las instancias del movimiento del brazo. Ese movimiento no puede ser lineal. ¿Qué sucede si nosotros tenemos el punto A del brazo abajo y el punto B y queremos que no haya curva? El brazo va a estar desproporcionado en los puntos intermedios. De la misma manera, si nosotros queremos lograr un movimiento realista, en el caso que nos compete la situación problemática, primero debemos trazar la curva de animación para poder indicar la trayectoria del movimiento con la curva que trazamos. En la actividad número 2, estuvimos viendo recién ahí en pizarra cuál sería la curva de este ejemplo, pero en el caso número 2 nos dice, si utilizamos la técnica de animación pose a pose, ¿cuáles serían los 3 puntos clave? Y ahora vamos a explicar un poco esto, que me imagino que lo leyeron en la lectura. Pero, a ver, los puntos clave, en este caso, corresponden a los extremos del movimiento, al punto X, al punto Y, del movimiento del cubo, ¿verdad? Y el momento intermedio entre que el hombre empuja el cubo y este cae, estos serían los 3 puntos clave del movimiento, de la animación. El inicio de la caída del cubo, el punto intermedio y el punto final donde el cubo cae, ¿sí? El punto intermedio sería el momento donde el cubo comienza a cambiar su trayectoria. Podríamos trazarlo aproximadamente en este lugar. De ahí tendríamos acá el punto
número el punto clave número 1, el punto número 2 y el punto número 3. ¿Por qué es importante dentro del programa que estamos llevando adelante? Porque la animación pose a pose lo que permitía al animador, hablando de un animador de animación tradicional, era prever el timing o el tiempo de la animación que estaba haciendo. Entonces el animador primero planteaba estos puntos, podrían ser más o no, estos puntos clave, y en base a eso el animador iba haciendo los dibujos intermedios después de haber hecho estos 3 puntos clave y acomodarlos en un tiempo, en un cierto determinado tiempo. Este formato de animación es el que hoy utilizan la mayoría de los programas de animación, tanto 3D como 2D. Es un formato en donde uno coloca puntos clave, a lo que normalmente se le llama fotogramas clave en los programas de animación, y el programa te genera el resto de los movimientos de manera automática, el resto de los movimientos que son intermedios a estos puntos clave, y luego uno puede ajustar o no de acuerdo a que la interpretación que haya dado el programa sea correcta o sea la que estamos buscando. Muy bien, y la actividad número 3 nos dice: el cubo cae en el punto I y comienza a rebotar. Debemos identificar dónde debería estar el suavizado de la animación dentro del rebote del cubo. Hasta ahora estuvimos viendo más que nada lo que compete a la trayectoria de ese movimiento, de la caída del cubo desde el momento en que lo empujan hasta que cae al piso. Pero ahora nos concentramos por un momento en el rebote, en el momento en que el cubo impacta y comienza a hacer ese rebote hasta que queda fijo allí en el punto I. Bueno, en el caso del rebote del cubo, el suavizado del movimiento debe estar en el momento en el que el cubo queda suspendido en el aire, luego de rebotar contra el suelo. Si vemos esto gráficamente, vamos a borrar la imagen que ya estuvimos viendo. Tendríamos el suelo, el punto de caída del cubo. Podríamos decir que el cubo impacta contra el suelo. Se podría ver que cuando impacta por primera vez el cubo se deforma un poco porque era un cubo de goma. Todo esto aporta a la puesta en escena que hablábamos hace un momento y que vimos a lo largo de la lectura del módulo 1. El cubo se deforma, eso ya si no hubo oportunidad de aclararle al espectador de que esto era un cubo de goma, si nosotros cuando hacemos la animación hacemos que el cubo se aplaste, automáticamente estamos creando esta información, estamos dando información de material a la persona que lo está viendo. Bueno, después obviamente, una vez que el cubo impactó en el punto I, vuelve a subir. Rebota y vuelve a subir. Y en el momento que queda suspendido en el aire es donde debe estar el suavizado del movimiento de la animación. Es donde, si uno hace rebotar algo, sería el momento en que ese algo queda un instante más suspendido y no es un movimiento lineal y que en cada momento el cubo tiene la misma velocidad, sino que hay momentos donde se frena, vuelve a caer, cuando va cayendo vuelve a cobrar velocidad, impacta y vuelve a subir, y así hasta que deja de rebotar. Entonces,
para poder animar correctamente este rebote del cubo, es importante primero identificar dónde va a estar ese suavizado de movimientos y que cuando empecemos a animar ya tengamos en claro lo que vamos a hacer. Hasta acá las preguntas que estuvimos viendo, que estuvimos desarrollando, que espero que les haya quedado claro. Y ahora vamos a ver los ejercicios puntuales, arrancando, por supuesto, del ejercicio número 1. Si vamos a... El ejercicio número 1 dice lo siguiente. Si vamos a realizar la animación del cubo planteada en este ejemplo, tenemos la idea por escrito y sabemos cómo vamos a realizar el trabajo de manera técnica, cuál debe ser el paso a seguir de acuerdo a un procedimiento normal, como el que estuvimos viendo en la lectura. ¿Correcto? Entonces, el primer paso y el que está detallado aquí en el ejercicio es que tenemos la idea por escrito. Sabemos cómo vamos a hacer el trabajo, sabemos cuál, de manera técnica, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que, a dónde apuntamos, y tenemos que saber cuál va a ser el siguiente paso. Bueno, si vamos analizando las opciones, escribir la historia, ¿les parece que puede ser un paso correcto? La historia en realidad ya está por escrito, nos dice el ejercicio. Muy bien, así que este paso lo descartamos. El número E, para ir de manera aleatoria. El paso nos dice que debería ser la animación digital de esta escena. Sin embargo, si recorremos la lectura y lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos estudiando en este módulo, vamos a darnos cuenta de que en realidad ese es ya un paso bastante más avanzado, donde ya tenemos preparadas las condiciones para que el animador se siente y pueda hacer su tarea con todas las herramientas que le requiere. No tenga que interpretar cosas de acuerdo a sus propias ideas del trabajo que hay que hacer, sino que pueda hacerlo con precisión, con una bajada de línea, con una suerte de herramientas que lo guíen para que la tarea sea hecha correctamente. El punto número D, la composición de la escena, que esta podríamos decir que hasta es posterior a la animación, puede ser posterior, puede ser antes, pero por lo general cuando uno está animando algo concreto, y si volvemos al caso que nos compete en este trabajo práctico, uno está animando algo concreto, cuando lo termina de animar a esta escena del cubo, recién ahí se concentra en la composición, en agregarle detalle, en agregarle realismo desde otros aspectos de composición, como puede ser una nube que pasa en el cielo, o un pájaro, o que haya pasto en el lugar donde cae el cubo. Cuestiones que hacen a la composición, pero que no son el foco de atención. Podríamos decir que este es un paso posterior a la animación digital de la escena. Otra opción que tenemos es seleccionar el audio. También, si bien muchas veces toca al animador realizar la tarea de animación sobre una pista de audio, no es lo más común, no es lo más correcto o certero, y por ende la opción que nos queda por descarte es la opción A, realizar el storyboard de la animación que vamos a realizar.
Y si recapitulamos lo que estuvimos planteando en este ejercicio, tenemos la idea por escrito. Esto quiere decir que hay dos pasos por delante. El número uno es que teníamos una idea, que primeramente teníamos una idea. Este paso es muy importante porque si no tenemos una idea de lo que queremos hacer, o si estamos trabajando con un cliente o nuestro jefe y no hay una idea clara de lo que se quiere realizar, es muy complicado poder realizarlo, ¿sí? Entonces el primer punto es tener esa idea. Lo siguiente que nos dice el ejercicio es que la tenemos por escrito. O sea, no solamente alguien la pensó y nos dijo, mirá, está esto para hacer, sino que esa misma persona u otra se tomó el trabajo de escribir paso por paso qué es lo que quiere realizar, cuál sería el carácter de la animación, cuál sería el nivel de realismo que le quiere dar. La idea, descomponerla en texto, es muy importante cuando estamos animando y sobre todo cuando vamos a realizar animaciones complejas, cuando estamos trabajando con un número grande de personas en un ambiente colaborativo. Es muy importante tener por escrito la idea. Puede ser a modo de escaleta, a modo de guión, pero tenerla por escrito. Y como dijimos recién, la respuesta correcta de realizar el storyboard, este paso, que muchas veces se suele saltear, también es muy importante para animar las cosas correctamente. El storyboard sería como una suerte de guión, pero gráfico, con dibujos muy sencillos, con dibujos simples que nos ayuden a identificar los pasos que hay que seguir en la animación que vamos a realizar, pero que no deja de tener una importancia cuando el animador se sienta a realizar la tarea, pueda ver este storyboard y guiarse. Es muy, muy, muy importante en la tarea del animador. El ejercicio número 2 nos dice cuál sería el momento que marque el ritmo de esta animación. Y también tenemos diferentes opciones. Arranquemos por abajo, la última, la E. El momento que marca el ritmo de la animación es donde el cubo toma velocidad. Bueno, de partida no es un momento que queda del todo claro, depende del tipo de animación que estemos realizando, así que claramente no puede ser el momento que marca el ritmo de la animación. Volviendo a la primera, a la A, el momento que marca el ritmo de la animación es el empujón que nos da el hombrecito que aparece ahí en nuestra escena. Tampoco, porque en realidad ese empujoncito es como el punto de inicio más que el punto que marca el ritmo de la animación. La opción D, el momento de quietud, cuando todo se termina, claramente no marca ningún ritmo porque es algo estático. Volvemos a la B, la caída del cubo, que es también algo subjetivo, no hay un momento en particular, sino que la caída tiene una duración, tiene una trayectoria. Y por descarte, la respuesta correcta de cuál sería el momento que marca el ritmo de esta animación es el impacto del cubo. Y en animación siempre los impactos son los que marcan el ritmo. Son los que marcan el ritmo, no solamente en algo que tiene que ver con algo que está golpeando, sino en una caminata, los pasos nos marcan el ritmo, el momento en que el pie apoya el piso nos marca el ritmo. Los golpes suelen ser los que marcan
el ritmo de la animación que estamos realizando. Y el ejercicio número 3 nos dice, ¿cuál es el paso más importante para usar, en el ejemplo planteado, cuál es el paso más importante para usar la técnica de animación pose a pose? Tenemos el ejemplo planteado de este cubo, de toda esta escena. ¿Y cuál es el momento en donde nos resulte a nosotros más importante utilizar la técnica de animación pose a pose? Vayamos de arriba hacia abajo. Dibujar el primer cuadro de la animación. Recordamos, para quien se haya olvidado de qué se trata esto de animación pose a pose, la técnica de animación pose a pose se realiza haciendo dibujos que serán puntos claves en la animación. Supongamos, lo mínimo son 2 puntos, ¿no? El inicio y el fin. Pero ¿cuál será? Dice aquí, dibujar el primer cuadro de la animación. Es como que nos queda incompleto lo que en realidad necesitamos. Marcar el ritmo que tendrá la animación, el golpe, como decíamos en el ejercicio anterior. Tampoco. No nos aporta toda la información que necesitamos para utilizar esta técnica de animación pose a pose. El dibujar el último cuadro de la animación nuevamente nos queda incompleto, y la respuesta correcta tampoco es el arco de movimiento del cubo, sino es la D, marcar los puntos clave de la animación del cubo. Fue algo que vimos en las primeras preguntas, si mal no recuerdo, en la pregunta número 2 del trabajo práctico. Pero marcar los puntos clave de la animación es fundamental si queremos aplicar la técnica de animación pose a pose. Porque ahí, a partir de estos puntos clave, vamos a realizar los dibujos intermedios para completar toda la secuencia y para completar, lógicamente, la animación. Muy bien, llegamos al final de esta primer teleclase práctica del trabajo práctico del módulo 1. Espero que les haya ido bien. Me imagino que son todos alumnos muy aplicados, que leyeron la lectura y estuvieron estudiando. Así que bueno, los conceptos adquiridos en este primer módulo y sobre todo en este trabajo práctico son: ¿qué es la animación? Estuvimos viendo el concepto de animación, la definición de animación, cómo la animación es verdaderamente un efecto visual que se produce porque nuestra visión no alcanza a ver que son imágenes separadas a cierta velocidad. Los pilares básicos de la animación tradicional, y acá es muy importante entender que si bien hay cosas que se remontan a muchos años atrás y que tal vez en la actualidad hasta estén casi en desuso, son importantes porque enmarcaron el camino para aquellos que fueron pioneros en la animación digital. No es algo que quedó completamente aislado, sino que fue la punta de lanza la que abrió camino, la que guió, y muchos de los programas de animación, si no todos, hoy se guían por estos principios, por estos pilares básicos de la animación tradicional. Y el tercer punto o concepto adquirido es la aplicación de estos conceptos que estudiamos a la práctica. Y acá también considero que es muy bueno para ustedes como alumnos que estos conceptos que los estuvimos aprendiendo no solamente queden en conceptos artísticos de algún momento de la historia que se le ocurrió a Walt Disney o a quien querramos marcar ciertos estándares, sino que hoy
lo podamos trasladar a la práctica. Hoy podamos trasladarlo al estilo de trabajo, de flujo de trabajo que conocemos en las empresas, o en la televisión, o en el cine. Es importantísimo para mí que puedan aplicar esos conocimientos a la práctica profesional. Y bueno, yo me despido hasta el siguiente teleclase práctica y espero que les haya sido beneficioso lo que vimos hoy.